Buenas tardes a todos y a todas. Buenos días a los que nos acompañan desde el otro lado del Atlántico. Seguimos con la celebración del tercer encuentro Olga Gallego dedicado a los archivos familiares. Hoy analizaremos las fuentes de investigación en los archivos familiares con tres ponencias de personas que trabajan en la recogida, conservación y tratamiento de estos documentos. Para mí es un placer presentaros las exposiciones de James Fernández y Luis Argeo, de Juan Antonio Fernández y Teresa García, y por último la exposición de Carolina Borrazas. Comenzamos con la exposición de James Fernández y Luis Argeo. James Fernández, nacido en Brooklyn y nieto de asturianos, es catedrático de Literatura y Cultura Españolas en la New York University y director de esta universidad en Madrid. Durante los últimos 30 años, su investigación y sus publicaciones se han centrado en las relaciones históricas, literarias y culturales entre España y las Américas. Codirige desde 2012 con Luis Argeo el proyecto Emigrantes Invisibles Españoles en Estados Unidos. Lo acompañará Luis Argeo, que es periodista y director de cine documental, licenciado en periodismo por la Universidad Pontificia de Salamanca y autor de más de 15 libros y guías de viaje. Guionista, productor y director de películas como Asturianus, Corsino y por Cole Kibling de 2010, con las que ha participado en diversos festivales internacionales de cine. Ambos nos presentarán su ponencia Llegar antes que el camión de la basura. En ella reflexionarán sobre esas fotos, cartas y otros documentos de los emigrantes españoles que llegaron a Estados Unidos. Estos documentos que con el paso del tiempo van perdiendo los vínculos con sus sucesores y como desde mercadillos o incluso desde el camión de las basuras los recuperamos para poder compartir entre todos esta memoria. Os dejo ya con ellos. Recordad que podéis ir haciendo preguntas y comentarios a través del chat y que al final de las tres intervenciones podremos iniciar un debate donde se contestarán a todas estas preguntas, cuando queráis. Muchas gracias. Muchas gracias, Olimpia. Gracias a todos por acompañarnos hoy. Voy a compartir pantalla. Gracias a todos. Sí, gracias, Olimpia. Ups. Eso. ¿Lo veis? ¿Está bien? Sí, sí. Vale. Nada, daros las gracias otra vez por acompañarnos. Estamos encantados de estar aquí, de estar participando en este taller con nuestro granito de arena. Luis y yo llevamos más de 10 años investigando el tema de la diáspora de españoles de clase obrera que fueron a Estados Unidos a finales del 19 y principios del 20 y haciéndolo desde los archivos familiares. Es un proyecto un poco quijotesco, un poco loco, trabajar con el boca a boca, haciendo viajes, durmiendo en sofás y con poco presupuesto, pero con muchas ganas, identificando enclaves donde había grupos importantes españoles, entrevistando a sus descendientes, digitalizando sus archivos personales e intentando entender el fenómeno. Luis. Sí, efectivamente. Todo además nace desde, bueno, a pesar de tener profesiones que nos vinculan profesionalmente a esto, tenemos un vínculo directo familiar, ¿no? En mi caso, James es descendiente de migrantes, es nieto de migrantes. En mi caso, soy también familia de personas que emigraron y que me despertaron el interés dentro de la familia, dentro del ámbito familiar, a saber algo más sobre ellos y primero sobre ellos y luego sobre este fenómeno. Trascendiendo esas preguntas familiares que uno podía hacer cuando era pequeño, llegué a saber que más allá de la familia, sino en la comarca, en el pueblo, en la comarca, había ocurrido en otras familias el mismo tipo de migración, en la misma fecha, en el mismo lugar. Eso me empujó ya como periodista a buscar respuestas a esos
a ese fenómeno migratorio y acabé tirándome al agua y nadando, como se dice, ¿no? Y luego hablar. Hice una película, la primera me llevó a la segunda y ahí fue como conocí a James y ahí fue como nos pusimos a trabajar juntos, ¿no? Sí. Y yo sí soy nieto de asturianos y me hice profesor de literatura española. Me imagino que en parte por ese vínculo, aunque no me lo había planteado nunca así. Y de hecho, durante los primeros 25 años de mi carrera, mi investigación no tenía nada que ver con mi historia personal. Lo mantenía como una cosa aparte. Hasta el año 2006, cuando participé en un proyecto que está representado aquí de Frente al Fascismo, Nueva York y la Guerra Civil Española. Fui co-comisario de una exposición y coeditor del catálogo, y me di cuenta de que en mi propia familia había muchas historias olvidadas de la colectividad española en Nueva York en los años 30, que empecé a recuperar así de manera casi azarosa con entrevistas a mi padre, que nació en el 29, era un niño, pero tenía recuerdos que jamás había sacado en familia porque nadie nunca le había preguntado por estos temas, ¿no? de la guerra. Entonces, por ese mismo año creo que conocí a Luis cuando le invité a presentar su película en New York University, y empezamos a ver que teníamos que trabajar juntos, ¿no? Y desde el año 13 estamos colaborando con este trabajo. El proyecto de fondo es la creación de un archivo digital recopilando archivos familiares, pero along the way, ¿no? en el camino de hacer ese trabajo, si nos encontramos con personajes de particular interés o con historias que nos llaman mucho la atención, paramos y encontramos la manera de contar esa historia, ¿no? Cuenta un poco, Luis, si quieres. Sí, bueno, en estos años, bueno, pues la principal urgencia, como podréis saber, casi todos los archivistas, documentalistas, es preservar y rescatar, ¿no?, los materiales que nos vamos encontrando y que nos ayudan a buscar las respuestas, ¿no?, a lo que vamos estudiando. Pero en estos años nos dábamos cuenta, cámara en mano, y con cámaras. Cuando hablo de cámaras, quiero dejar claro que nuestro equipo de producción es de amateurs. Nosotros trabajamos como profesionales, pero llevamos cámaras y escáneres y ordenadores portátiles y poco más. Y eso tiene muchas ventajas. Tiene, de hecho, creo que más ventajas que inconvenientes. Y es que nos permiten entrar en casas de desconocidos sin apabullar, sin dar miedo, sin perder esa naturalidad, que es la que probablemente ayuda a que estas fuentes, estos valedores de la memoria y de los vestigios que vamos persiguiendo y encontrando, pues se sientan y se abran a nosotros y se sientan cómodos. Y como dice James, bueno, para tampoco ser sumamente fríos y dejarlo en un ámbito estrictamente archivístico, nos dimos cuenta de que a través del cine de no ficción, el cine documental y estas nuevas formas de interpretar en estos años el cine documental, nos permitían acceder también a pantallas, a espacios con los que es más fácil, o desde donde es más fácil divulgar pues este episodio histórico no tan conocido como a nosotros nos gustaría. De ahí han salido películas como La paella de Dan Albert, Un legado de humo, y la última, La plomada. Las dos últimas están rodadas en Tampa, en Florida, la paella de Daniel Albert en California. Y bueno, eso nos ha ayudado también a ir generando una comunidad en torno al trabajo que hacemos, que no solo, bueno, pues nos acompaña y nos proporciona información, sino que incluso nos impulsa y nos abre puertas para
continuar trabajando en otros destinos, ¿no? que muchas veces, a los que llegamos muchas veces por primera vez. Tenemos también el libro de fotos, Invisible Immigrants, del año 14, que el libro lo hicimos cuando nos dimos cuenta de que teníamos archivo fotográfico ya de, creo que eran 8.000 fotos en ese momento, una colección suficiente como para dar una primera visión panorámica de lo que habíamos ido descubriendo. Y ese libro lo publicamos con el sistema de micromecenazgo, un poco para seguir con lo que decía Luis, ¿no? Seguir con la idea de que es un proyecto colectivo. No somos autores de este libro, somos comisarios de una exposición de archivos personales plasmados en una antología, ¿no? en un libro de fotos. Y el proyecto quizás más ambicioso hasta el momento ha sido la exposición, que estuvo casi todo el año de 2020 en el Centro Cultural Conde Duque de Madrid, con la pandemia haciendo sus cosas, cerrando y abriendo y limitando aforos y tal, pero de enero a noviembre estaba ahí. Y fue una gran experiencia. Ahora mismo está almacenado, pero va a itinerar por España y estamos a punto de poder anunciar la segunda sede, aunque no, todavía no. Queríamos compartir para la exposición. Luis montó un tráiler de vídeo que es menos de 2 minutos, que nos parece la manera más económica de enseñaros cómo trabajamos, con quiénes trabajamos y con qué materiales. Entonces nos gustaría poner el tráiler y luego hablar de él. Bueno, sí, en ese vídeo hemos querido resumir un poco nuestra forma de trabajar. Hemos querido enseñar también a las personas que son las que durante estos años han sabido velar y han sabido interpretar pues esas historias familiares, han sabido encontrarles el valor. Yo creo que igual hay que aclarar ahora un poco el porqué del título. El título de nuestra ponencia es a veces es un poco quizá bueno, hasta provocativo, pero es que literalmente hemos encontrado
momentos en los que en charlas con estas personas a las que vamos visitando de un lado a otro en el país, que nos dicen que hemos llegado tarde, qué pena que no hayáis conocido a mi madre y ella se hubiera podido contar un montón de historias, o qué pena que cuando nos cambiamos de casa nos dejamos atrás porque ya teníamos un montón de cajas que nadie sabía interpretar, no éramos capaces de leer el español, y al final pues nos deshicimos de ellas. Bueno, no sé si directamente irían al contenedor de reciclaje o al camión de la basura o a mercadillos o a rastros que también, bueno, pues son destinos habituales de este tipo de materiales y que al mismo tiempo proporcionan también bueno, reinterpretaciones bastante interesantes, ¿no? En nuestro caso, este sobre, por ejemplo, que lo encontramos, creo que lo estáis viendo, ¿no? Este sobre lo encontramos en una casa en San Luis y la mujer que lo guardaba sabía perfectamente que lo que tenía dentro era, bueno, valioso, era digamos que en su intimidad sabía que tenía cierto valor, pero tenía esa inscripción ya escrita. No tenemos la más mínima idea de quiénes son estas personas, ¿no? Desde ese momento, o no desde el momento en que encontramos este sobre, pero James y yo ya íbamos viendo que a medida que íbamos investigando, íbamos conociendo gente, identificando pues, estas fuentes y la manera de actuar y de interactuar con ellos, que íbamos a encontrar este tipo de problemas y que este tipo de problemas había que convertirlos en algo también positivo, algo provechoso, ¿no? Pero nosotros hemos visto que nuestra principal labor, como decía Alan Lomax también, ¿no? Que es un referente para nosotros, que decía que si no podemos frenar esa destrucción, si no llegamos antes que el camión de la basura, al menos vamos a tratar de rescatarla, ¿no? Y de preservar la sabiduría o la memoria que encierra, ¿no? Y entonces eso es lo que nos ha empujado a hacerlo a prisa, rápido, para llegar lo antes posible, y encontramos siempre unas respuestas claras en los materiales que nos vamos encontrando. Si tenemos suerte, cuando llegamos a las casas de los descendientes nos encontramos con hijos de los emigrantes, ¿no? Que todavía viven, como mi padre, que tiene 92 años. Pero si viven, los hijos son muy mayores, ¿no? Cada vez más son nietos y ahora bisnietos y tataranietos, ¿no? Y nosotros notamos la degradación, ¿no? De la información, ¿no? Con el paso de las generaciones. No solo el archivo material se va menguando con los años, como decía Luis, se deshacen de recortes de periódico, ¿no? En español, ¿no? Ni lo sabemos leer, ni sabemos qué importancia podrían tener. Ah, sí, esos los tiramos en la penúltima casa, ¿no? Y ese tipo de cosas. Lo que queríamos presentar hoy muy brevemente como centro de la presentación es, en estas visitas a las casas, nos pasaba muchas veces que entre lo que nosotros podíamos ver en el archivo familiar y lo que nos contaban los descendientes, había casi siempre unas discrepancias muy grandes, ¿no? Con el paso de cada generación, más grandes todavía, ¿no? Y eso al principio nos molestaba un poco, ¿no? Porque nos parecía que nos despistaban o que nos ponían obstáculos para llegar a la historia que queríamos recomponer. Pero como decía Luis, nos dimos cuenta de que no era la manera de enfocarlo, ¿no? Que había que estudiar al mismo tiempo el proceso histórico con el rigor que podamos, y al mismo tiempo el proceso de memoria familiar, ¿no? Descubrimos con los años que esas discrepancias no son azarosas, no son pequeños detalles que bailan, ¿no? Sino que hay una especie de proceso, lo llamamos la americanización del relato del inmigrante,
qué es lo que queremos presentar muy brevemente en lo que quede de la charla, ¿no? Bueno, un buen ejemplo de una foto que se deshace químicamente, ¿no? Que encontramos en tantas casas. Luis, cuenta un poco, vamos a contraponer el archivo, lo que nosotros hemos podido reconstruir a base del archivo versus lo que recogemos de boca de los descendientes. Esas discrepancias que nos han servido para, bueno, para pensar y reflexionar, más que para construir nosotros. El archivo está construido o deconstruyéndose. Lo que vemos es que, bueno, pues en esos materiales, en esas fotografías, en los documentos históricos, encontramos las pistas que nos hablan de cómo llegaban, de que emigraban de forma semi-organizada. Unas veces de manera emigrando en cadena, por efecto llamada, primero llegaba alguien, luego llamaba a sus familiares, o también atendiendo a las ofertas de empleos, ¿no? de empleos seguros muchas veces. Aquí hay trabajo y tendremos y podéis venir y seguramente mejoraréis. Bueno, eso lo encontramos en cartas, lo encontramos en fotos, en esos documentos. Muchos probablemente, como cualquier emigración forzada por asuntos económicos o en búsqueda de nuevas oportunidades, siempre continuaron con la idea de regresar a España y de ganar dinero lo antes posible y volver, ¿no? Sobrevolaba muchas veces en el norte ese indiano que triunfaba y plantaba la palmera. Bueno, pues eso ha seguido acompañando y sigue acompañando, ¿no?, a cualquier fenómeno de migración económica. Se establecen en compactas comunidades y se organizan, bueno, en función también del trabajo que desempeñan, pero sobre todo tratan de ayudarse unos a otros y forman estas asociaciones, estos clubes, estas bueno, pues, sociedades de recreo mutuas, y de un lado ayudan en asuntos de cooperación y de solidaridad entre ellos, y por otro lado mantienen vivos esos vínculos con España, ya que su deseo sigue más o menos con la idea de volver. Y también vemos documentos y cartas y fotografías que nos dan pistas de su condición, de su clase obrera y campesina, por documentos o por poses incluso de su conciencia de clase y de su cultura política, ¿no? La esperanza desde la distancia en regresar se aviva muchas veces con la llegada de la Segunda República, y eso lo hemos comprobado, y cuando estalla la guerra civil, pues se movilizan para apoyar a la democracia, la república desde la distancia, ¿no? El resultado de la guerra y la propia guerra, pues también hizo que ese sueño de regresar pues se desvaneciera, se volviera menos factible y que tuvieran rápidamente que cambiar de planes, y toda esa endogamia, todo ese grupo compacto de emigrantes o de inmigrantes allí, vimos cómo se fue rápidamente disolviendo o asimilando la cultura de acogida, sobre todo en sus hijos, que fueron empujados para, cuando ya se sabía que no había vuelta atrás, que ya tendrían que quedarse allí, como suelo decir yo, los convirtieron en más americanos que los propios americanos. Pues sí, eso es a grosso modo el relato que se puede sacar en limpio de las fuentes de los archivos familiares, ¿no? Un fenómeno fuertemente colectivo y con muchos puntos puntos aleatorios, ¿no? Salen con la intención de volver, vuelven, bueno, algunos sí, otros no, depende, si esperan demasiado no pueden volver, ¿no? Hay mucho azar, ¿no? en la historia en sí. En las versiones de los descendientes todo se vuelve más predestinado, más necesario.
Lo que vamos a presentar, estamos cargando las tintas, esto es un poco una caricatura de la postura, pero es una buena representación de lo que vemos, sobre todo cuando llegamos ya a la generación de nietos, ¿no? Mis abuelos vinieron solos, nos lo dicen una y otra vez, los mismos que sacan cajas llenas de fotos multitudinarias, ¿no? Mis abuelos vinieron solos. Vinieron siempre con la intención de quedarse, como si desde la cuna su sueño había sido ser americano, ¿no? Cuando en muchos casos los hermanos de los de San Luis están en La Habana o en Buenos Aires, ¿no? Los nuestros acabaron en San Luis porque les tocó ese barco, ¿no? Sin embargo, los descendientes no quieren ver el azar, quieren ver el destino, ¿no? Entonces vinieron solos, vinieron para quedarse, se hicieron a sí mismos, ¿no? Ni pidieron ni recibieron ayuda de nadie, nos lo dicen constantemente, ¿no? Su patria era el trabajo, no hacían más que trabajar. Y no eran nada políticos, nos lo dicen una y otra vez, ¿no? Eran muy agradecidos de las oportunidades que les brindaba su nuevo país, ¿no? Aquí notamos que hay una idea de que ser político o militar de manera política o ideológica se interpreta a veces por los descendientes o los inmigrantes como una señal de ingratitud. No sé qué, ¿no te conformas con lo que tienes? ¿Lo quieres cambiar? No. Tienes lo que hay y tienes que agradecerlo, ¿no? Y es un poco la versión que nos dan los descendientes. Ahora, muy brevemente, unos ejemplos de cómo se desmiente el relato familiar con los propios documentos de la familia. ¿Luis? Ahí podéis ver, por ejemplo, bueno, pues en frente a ese, no, mi abuelo vino solo, te vas encontrando con pues estos listados de pasajeros, de personas, de migrantes que llegan del mismo pueblo. En este ejemplo hay 11 aragoneses de Jabaloyas, en Teruel, llegando al puerto de Tampa. Bueno, pues sabemos que llegaron a ir unos 115 vecinos a trabajar a las minas de Utah y a pastorear ovejas a Idaho, dejando atrás a familia, a las mujeres, a los hijos, pero con esa intención de ir, de volver, pero desde luego lo de que iban solos en muchos casos se contradice, ¿no?, con el documento. Y esa idea de que emigraron con la idea de quedarse se desmiente de muchas maneras en los archivos. Incluso, como decía Luis, la forma que tenían de organizarse indicaba que pensaban en un posible regreso, ¿no? Conservar el español, procurar que la hija no se enamorara de un irlandés y quisiera quedarse cuando tocaba volver. Organizaban sus vidas con la vuelta en el horizonte hasta el 39. Y en los archivos personales es impresionante, es como realmente podemos ver un paso de página con la guerra civil. Este documento es de mi familia, a mí me llamó mucho la atención. Muchos de los hombres que emigraron estaban evitando el servicio militar y eran prófugos, ¿no? Era una emigración ilegal en el sentido de que evitaban el servicio militar. Emigraron tantos jóvenes españoles de esa forma que Primo de Rivera, el gobierno de Primo de Rivera inventó un programa de amnistía para que pudieran algún día volver a España. Y mi abuelo, esta es la cartilla de mi abuelo, cuando se acogió ese programa de amnistía en el año 26. Para el año 26 habían nacido ya 3 de mis tías. En mi familia jamás habríamos pensado que mi abuelo habría tenido algún interés en volver algún día a España en el 26. Para nosotros, en la memoria familiar, era ya un hombre americano con hijas americanas. Pero no, hizo los trámites, pagó dinero, fue al consulado, sacó la cartilla por si tocaba volver. ¿Luis? Sí, esta es otra fotografía espectacular que encontramos en Cleveland, nos la proporcionó Laura Goyanes y bueno, no es que ella fuera
no es a través de esta fotografía, esta la usamos como ejemplo también de esta desmitificación en la que construyen muchas veces los relatos familiares, ¿no? Se hizo a sí mismo, él nunca tuvo ayuda de nadie, empezó vendiendo periódicos en la calle y acabó convirtiéndose en un magnate de la comunicación, ¿no? Ese relato tan americano, te lo explican delante de una foto como esta y te están diciendo, este de aquí, mira, este es mi abuelo, ¿no? Y es español, vino de Asturias, y tú estás viendo a 50, a 150 compatriotas en un encuentro del 4 de julio, probablemente un día festivo, y se reúnen de distintas ciudades. Aquí sabemos que llegaron de Canton, de Cleveland, y se reunían pues para estar juntos, para compartir sus alegrías, sus penas y para seguir bueno, pues en contacto con esa idea, ¿no? de España. Esta es otra muy parecida, pero esta tiene otra interpretación. Dale, James. Esta foto es otro picnic de Monterrey, California. Es una foto mutilada, como muchas de las, bueno, algunas de las fotos que encontramos. Imaginábamos que faltaba una inscripción. Bueno, sabíamos, porque se ve un trozo de una inscripción en la esquina derecha superior, pero no estábamos seguros, ¿no? ni de la fecha ni del contenido. Luego encontramos otra impresión de la misma foto no mutilada y pudimos ver la inscripción que decía picnic para beneficiar a los huérfanos y viudas de la Guerra Civil, organizada por Acción Demócrata de Monterrey, 28 de mayo de 1937. Y siempre quedamos con la duda de si se había roto la foto, si alguien a propósito la había arrancado. Ya con los años elaboramos hipótesis muy variadas, ¿no? para explicar esta mutilación. Pero el hecho es que esta foto, para la comunidad de descendientes hoy en día, está desprovista de contenido ideológico y político, aunque se ven muchos puños en alto y aunque la inscripción nos coloca en un momento muy preciso, y se convierte en una especie de índice de caras, ¿no? La comunidad se reúne en torno a esta foto para buscar a su pariente. Este es mi abuelo, este es mi bisabuelo, este es sin el tejido colectivo que da sentido al documento, ¿no? Y vamos terminando. Esta es una figura que nos han contado o hemos escuchado relatos que la sitúan mucho antes de la guerra, como un amuleto especial que mi padre guardaba, la tenía siempre encima de la radio, nadie podía tocarla, el abuelo dejaba que todos los nietos jugáramos con todo menos con esa, pero porque era su amuleto. Pero ¿en qué año vino tu abuelo? En 1919, ¿no? Y nosotros sabemos que esta figurita es, bueno, la conocerán, el más pequeño de todos, una figurita que se hizo para recaudar fondos durante la Guerra Civil en favor de la República, del bando republicano, el Mes Petit de Tots, ¿no? En Cataluña, parece que tiene origen, y la hemos encontrado en distintos enclaves de Estados Unidos, en Nueva York, en Ohio, en California, pero con este relato modificado, ¿no? O sea, probablemente por causas políticamente justificadas después, ¿no? Que vendrían a posteriori, cuando una vez ya el macartismo empezó también a ensombrecer las vidas de estos emigrantes. Terminamos. Para concluir, nada, reiterar, ¿no? estas discrepancias que nos parecen tan llamativas y tan interesantes, ¿no? entre un relato histórico que con cierto rigor intentamos construir a base de los archivos, y por otro lado los relatos familiares que van por otro camino, ¿verdad? Y que tienen otra razón de ser y otras formas de autoridad que no son las de las fuentes documentales. Y eso nos genera muchas veces un conflicto,
del que nos va a hablar un poco Luis para cerrar. Bueno, sobre todo es un conflicto a la hora de relacionarnos con estas fuentes, ¿no? Cómo dos prácticamente desconocidos pueden llegar con una cámara y desmontar un relato familiar. Bueno, pues muchas veces por ahí viene el conflicto, ¿no? Nosotros siempre medimos, y para eso también usamos esas películas que os comentábamos, ¿no? Es nuestra presencia que invite a la reflexión desde una posición muy respetuosa, con un distanciamiento que procuramos que sea también, bueno, que vaya desapareciendo y acercándonos a esas vidas y a ganarnos la confianza para luego incluso acabar haciendo cierta amistad y son ellos los que realmente luego abren y se abren así, y hacen las preguntas, ¿no? Y nos piden que les expliquemos todos esos fallos. En el fondo, muchas veces da igual que pase el camión de la basura o que no deje de pasar, ¿no? Muchas veces aún no ha pasado y algunas veces la desmemoria ya ha hecho su trabajo, ¿no? Y si ya ha pasado, también nos hemos encontrado, si no, no estaríamos aquí contándolo, casos en los que la memoria se ha construido, se ha alimentado muy bien, ¿no? Y a veces con productos naturales, otras veces con productos procesados, ¿no? Por seguir con el tema alimenticio, pero esa memoria es la que mantiene viva la historia familiar y que manejan estas fuentes. Y el valor que le demos nosotros, no digo James y yo, sino cualquier receptor, ¿no? Sea un medio de comunicación, sea una academia o sea un artista o un cineasta, ese valor que le demos es el que va a convertir estos materiales en detritus o en archivos o en materiales idóneos para la creación o para el periodismo o para la investigación o la academia, ¿no? Insisto, para la sabiduría, ¿no? que diría Lomax. Muchísimas gracias. Muchas gracias a Luis y a James